Cuando salí del hospital con mi hija en brazos, llovía a cántaros. Las gotas eran gigantes y me picaban en la cara. El pequeño en mis brazos encogió el cuello y me agarró con fuerza al cuello de la camisa, preguntando con voz de bebé: «Mami, ¿de verdad nos va a dejar papá?». Se me hizo un nudo en la garganta y casi no pude contener las lágrimas. Un niño de 3 años ya lo entendía. Respiré hondo y forcé una sonrisa: «Cariño, pórtate bien. Papá está demasiado ocupado». Apenas terminé de hablar, un Maybach negro frenó bruscamente delante de mí, salpicándome hasta las perneras del pantalón. La puerta se abrió y un par de zapatos de cuero reluciente se metieron en el charco. Levanté la vista y me encontré con unos ojos oscuros como la noche. Era Miles. Habían pasado 5 años desde la última vez que nos vimos, y estaba aún más fiero que antes. Vestía un traje a medida, con las cejas y los ojos afilados como cuchillos. Solo ahí parado me costaba respirar. ¿Cuándo? Se quedó mirando al niño en mis brazos con la voz fría como el hielo. Será mejor que te expliques. Instintivamente abracé a mi hija y di un paso atrás. Bajo la lluvia su mirada me atravesó como un cuchillo, e incluso podía oír mi corazón latir desbocado. ¿Qué quieres decir con explicar?, me oí decir. Señor Miles, hace mucho que no estamos juntos. Se burló y extendió la mano para agarrar a la niña. Entré en pánico y la protegí con fiereza. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolieron los huesos. ¿Cuándo? Me robaste a mi hija durante 5 años. ¿Ahora me preguntas qué hago? Mi hija estaba muerta de miedo. Me abrazó el cuello y lloró: «Mamá, tengo miedo». Luché desesperadamente mientras la lluvia y las lágrimas me nublaban la vista. Miles. Déjala ir. Ella no es tu hija. No. De repente me soltó, sacó una prueba de paternidad arrugada del bolsillo y me la arrojó en la cara. Entonces dime, ¿qué es esto? El papel estaba mojado por la lluvia, pero las palabras seguían siendo claras y nítidas. Relación biológica confirmada. Me zumbaba la cabeza y sentía frío por todas partes. ¿Cómo iba a saberlo? Llevaba 5 años escondida e incluso usé un nombre falso para mis controles prenatales. ¿Cuándo? Me agarró del brazo con fuerza, en voz baja y silenciosa, como la calma antes de la tormenta. ¿De verdad crees que puedes ocultarme esto para siempre? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. La lluvia arreció y sus ojos se volvieron cada vez más aterradores. Justo cuando pensé que estaba a punto de perder la cabeza, de repente me soltó el brazo, dio un paso atrás y se tiró de la corbata. Sube al coche, dijo abriendo la puerta trasera con un tono que no admitía discusión. Hablemos. Me quedé quieto. Entrecerró los ojos. No me hagas repetirlo. Sabía que era señal de que estaba a punto de perder los estribos. Hace 5 años, fue esa mirada la que me asustó tanto que huí de Jiangin en plena noche. Pero ahora, tenía a mi hija en brazos. Apreté los dientes, me agaché y me metí en el coche. Al cerrarse la puerta, él se acercó, su cálido aliento me hacía cosquillas en la oreja. Esta vez no te escaparás. La calefacción del coche estaba al máximo, pero yo seguía temblando sin control. Mi hija yacía en mis brazos, aferrándose con fuerza a mi cuello con sus pequeñas manos, y sus grandes ojos miraban tímidamente a Miles. Miles estaba sentado frente a nosotros, dándose golpecitos en las rodillas con sus largos dedos, con la mirada fija en mí. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente en voz baja. Instintivamente abracé a mi hija con más fuerza. Pola. Pola. Repitió en voz baja, su mirada se suavizó ligeramente al extender la mano para tocarle la cabeza. Pola se encogió de inmediato en mis brazos, esquivando su mano. La mano de Miles se quedó congelada en el aire, y su mirada se oscureció. Le expliqué rápidamente: es tímida. ¿Tímida? Se rió con frialdad. Soy su padre, ¿me tiene miedo? Me mordí el labio y no dije nada. El ambiente en el coche era tan agobiante que resultaba sofocante. Al cabo de un rato, Miles le dijo de repente al conductor: ve a JCY. Levanté la vista bruscamente y dije que no. Esa era nuestra antigua casa.
Después del divorcio, nunca volví allí. Miles me miró y dijo en un tono indiscutible, no es tu decisión. El coche aceleró y la lluvia arreció afuera, recordándome la noche que salí de Jiangchen. Paula dormía en mis brazos con su carita aún surcada de lágrimas. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, pero mi corazón latía con fuerza. JCY no había cambiado nada. Incluso las plantas verdes de la puerta eran las que yo había plantado en aquel entonces. Miles salió del coche con Paula, que dormía profundamente en sus brazos, y yo corrí tras ellos, dejándome abrazarla. Me esquivó y entró directo a la casa. No la despiertes. No tuve más remedio que seguirlo paso a paso. En cuanto se encendió la luz de la sala, me sentí como si hubiera regresado a 5 años atrás. Mis naranjas favoritas están en la mesa de centro, la mantita que compré está tirada en el sofá, e incluso mis pantuflas siguen siendo rosas. Es como si... No me fui. Miles colocó con cuidado a Paula en la cama del dormitorio principal, la cubrió con una manta y se movió con tanta cautela que no parecía propio de él. Cerró la puerta, se giró para mirarme y su mirada se volvió fría al instante. Ahora es hora de ajustar cuentas. Retrocedí un paso con la espalda contra la pared. Miles, llevamos mucho tiempo divorciados. ¿Divorciada? Me agarró de la muñeca y me atrajo hacia él. ¿Cuándo te escapaste con mi hijo y ahora me dices que quieres el divorcio? Su aliento era caliente y peligroso en mi cara. Me di la vuelta. Fuiste tú quien no quería a este niño. Cuando dije eso. De repente alzó la voz y luego la bajó bruscamente. Llevo 5 años buscándote. Me quedé atónita. En aquel entonces fue una secretaria quien me dijo que el señor Miles había dicho que este niño no podía quedarse. ¿Será posible? ¿Quién crees que te obligó a abortar? Me soltó y se burló, Tara. Levanté la vista bruscamente. ¿Cómo lo sabes? Porque está en prisión ahora mismo, dijo Miles lentamente, falsificación de órdenes médicas y fraude. Eso es suficiente para mantenerla encerrada 10 años. Me flaquearon las piernas y casi caigo de rodillas. Así que, ¿he estado escondida sola durante los últimos 5 años? Miles me ofreció su apoyo, su voz se suavizó de repente y dijo vamos a casa. Su llamada me hizo llorar al instante. Por primera vez en 5 años, lloré delante de él. Lloré tanto que no podía respirar, y mis lágrimas empaparon una gran mancha en la pechera de la camisa de Miles. Se quedó rígido e inmóvil un buen rato y luego con torpeza, me dio una palmadita en la espalda, no llores. Su tono seguía siendo frío, pero la fuerza de su mano era increíblemente ligera. Levanté la vista y vi sus ojos ligeramente enrojecidos. Este descubrimiento me dejó atónita. Miles podía llorar. El Miles que era decidido en los negocios y nunca se molestaba en dar explicaciones ahora lloraba por mi culpa. ¿Qué miras? Volteó la cara con la voz ronca. Ve a lavarte la cara, estás feo. Era su habitual lengua afilada, pero por alguna razón, de repente me dieron ganas de reír. Al salir del baño, encontré a Miles inmóvil en la puerta de la habitación de los niños, mirando fijamente a Paula, que dormía. La cálida luz amarilla que se proyectaba sobre su perfil suavizaba sus rasgos afilados. Se parece a mí, dijo de repente. Me acerqué y miré la carita regordeta de Paula. Sí, sobre todo cuando está enfadada. Miles se giró para mirarme. ¿Se enfada a menudo? Solo cuando no le compro helado. No pude evitar reírme igual que tú, que ignora cuando no consigue lo que quiere. Miles tarareó suavemente y extendió la mano para tocar suavemente la mejilla de Paula. Paula arrugó la nariz mientras dormía y se dio la vuelta. Miles retiró la mano de inmediato, nervioso como un niño que hubiera hecho algo malo. Inexplicablemente esta escena me hizo escocer la nariz. Si no hubiera habido un malentendido en aquel entonces, ¿habría estado aprendiendo a ser padre con tanto cuidado ahora? Ella. Miles dudó. Preguntó por mí. Me mordí el labio, sí. ¿Qué dijiste? Le dije que papá está trabajando en el extranjero y muy ocupado. Miles guardó silencio un buen rato y de repente dijo, mañana la llevaré al parque de atracciones. Me sobresalté, ni hablar. ¿Por qué no?
Frunció el ceño. Soy su padre. Pero ni siquiera te conoce. Si de repente la sacas a jugar, se asustará. El rostro de Miles se ensombreció. ¿Entonces qué sugieres? ¿Seguir fingiendo que no existo? Nos miramos con enojo sin ninguna disposición a ceder. Finalmente el murmullo de Paula rompió el punto muerto. Papá. Murmuró indistintamente con sus pequeñas manos agarrando el aire. Miles se quedó paralizado. Miré sus orejas que se pusieron rojas al instante y de repente me sentí aliviada. ¿Qué te parece si mañana vienes con nosotros a jugar un rato por el barrio? En cuanto se acostumbre a ti podemos ir al parque de diversiones. Miles miró a Paula un buen rato antes de finalmente soltar un ajá ahogado. Esa noche dormí en la habitación de invitados, dando vueltas en la cama, sin poder conciliar el sueño. Me levanté en mitad de la noche para beber agua y encontré a Miles sentado inmóvil junto a la cama de Paula, mirándola fijamente. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando una larga sombra sobre él. Me quedé en la puerta y de repente me di cuenta de que, durante los últimos 5 años, no era la única que había sufrido. A la mañana siguiente temprano, me despertaron los gritos de Paula. «Mamá. Mamá». Salí corriendo sin siquiera ponerme las pantuflas y vi a Paula sentada en su trona con un plato de huevos fritos quemados delante, mientras Miles estaba de pie junto a ella con un delantal, con la cara aún más negra que los huevos. «Papá lo preparó», Paula señaló el plato con la carita arrugada. «No puedo comerlo». Miles se aclaró la garganta con torpeza. «Era mi primera vez, no me picó bien». Reprimí una carcajada y me acerqué, solo para descubrir que el cubo de basura ya estaba lleno de 5 o 6 huevos fritos que no habían salido bien. Este hombre, que no se movió ni un ápice en la mesa de negociaciones, estaba completamente desconcertado por un niño de 3 años. «Déjame hacerlo», tomé la espátula. A Paula le gustan los huevos pasados por agua. Miles estaba de pie junto a mí, dudando en hablar. La cocina era estrecha y su calor corporal se filtraba a través de su camisa fina, recordándome cómo éramos antes, uno cocinando y el otro haciendo tonterías. «Has bajado de peso», dijo de repente. Me tembló la mano y casi quemó el huevo. El aceite chisporroteaba en la sartén, y me quedé mirando las gotas danzantes. «He estado bien». «Mientes». Extendió la mano para bajar la calefacción. «Revisé tus extractos bancarios. En los momentos más difíciles, trabajabas 3 trabajos en un día». Me giré bruscamente. «¿Me investigaste? ¿Qué más podía hacer?» Sus ojos se oscurecieron. «¿Dejas que sigas ocultándonos a mí y a mi hija?» Paula saltó de la silla y me abrazó las piernas. «Mamá no está enojada». Respiré hondo, me agaché y le di un beso en la frente. «Mamá no está enojada». Miles también se agachó y tocó la cabeza de Paula con cautela. «Papá tampoco está enfadado». Paula ladeó la cabeza y lo miró, y de repente extendió la mano y le tocó la cara. «Papá es malo». Miles se quedó paralizado. Le expliqué rápidamente qué quiere decir que pareces malo. Antes de que pudiera terminar, Miles de repente hizo una mueca graciosa. Este hombre, que solía ser tan tacaño con sus sonrisas, en realidad estaba haciendo muecas graciosas. Paula rió y extendió la mano para tocarlo de nuevo. Miles aprovechó la oportunidad para levantarla, con movimientos rígidos como si estuviera sosteniendo algo frágil. «Ve a cambiarte, papá te llevará abajo a jugar». Paula no se resistió, sino que obedientemente lo abrazó por el cuello. De pie en la cocina, observé la incómoda interacción entre padre e hija, y de repente sentí una ligera calidez en los ojos. Resultó que los lazos de sangre eran tan mágicos que incluso después de 3 años de ausencia, podían establecer una conexión instantánea. Después del desayuno, los 3 bajamos juntos. Miles sostuvo a Paula en un brazo e instintivamente extendió la mano para tomar la mía, pero la retiró a medias. Este gesto cauteloso me hirió profundamente. Antes éramos tan unidos, pero ahora dudamos incluso en tomarnos de la mano. En el patio de recreo de la zona residencial, Paula estaba sentada en el columpio y Miles la empujaba suavemente desde atrás. «Más arriba», gritó Paula emocionada. Miles estaba tan nervioso que le temblaban las manos.
Es demasiado alto y peligroso. Más alto. Al ver a Miles con cara de impotencia, no pude evitar acercarme y decirle, déjame empujar. No puedo aprender, dijo obstinadamente sin moverse. La luz del sol se filtraba entre las hojas y caía sobre nosotros a puntitos, y la risa de Paula resonaba como campanillas de viento. En ese momento me sentí como si fuéramos una familia normal de 3. ¿Hasta que, señor Miles? Una voz femenina aguda sonó detrás de mí, ¿de verdad eres tú? Me di la vuelta y vi a una joven elegante caminando rápidamente hacia nosotros, abrazando cariñosamente a Miles. ¡Qué casualidad! Justo estaba allí mirando casas. Miles frunció el ceño y apartó el brazo. ¿Necesitas algo? La mujer por fin me vio, su mirada alternaba entre Paula y yo, su sonrisa se volvió forzada. ¿Quién es? Paula saltó del columpio y corrió a mi lado. Mamá. La expresión de la mujer cambió al instante. Miles dijo fríamente, mi esposa y mi hija. Lo miré con asombro. Esposa. Llevamos 5 años divorciados. La mujer sonrió torpemente y se marchó apresuradamente. Después de que se marcharon, por fin hablé, Miles, ya lo hemos hecho. Volvámonos a casar, me interrumpió de repente. Oí. Creí haberlo oído mal. ¿Qué dijiste? Miles se agachó y levantó a Paula, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. Dije, volvámonos a casar hoy. Paula lo abrazó por el cuello y preguntó con voz infantil, ¿qué es un nuevo matrimonio? Significa que mamá y papá siempre estarán juntos. Él frotó su nariz contra la de su hija, pero tenía la mirada fija en mí. ¿Está bien? Paula aplaudió de inmediato, sí. Quiero que mamá y papá duerman juntos. Me puse colorada, Miles. No digas eso delante de los niños. No digo nada malo. Sujetó a Paula con una mano y de repente me agarró la muñeca con la otra. Me he arrepentido cada día durante los últimos 5 años. La luz del sol era demasiado intensa y no podía ver su expresión con claridad. Solo sentía el calor de su palma, que era terriblemente caliente. Esto es demasiado repentino. Instintivamente di un paso atrás. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? Se burló. ¿5 años no son suficientes? Paula presentía que algo andaba mal y de repente rompió a llorar. Papi, mami, no peleen. Miles entró en pánico de inmediato y le dio una palmadita torpe en la espalda. No pelearemos, papá se equivocó. Este hombre, que una vez fue una figura poderosa en el mundo empresarial, ahora estaba completamente derrotado por las lágrimas de su hija. Suspiré y extendí la mano para abrazar a Paula. No llores, cariño. Vamos por un helado, ¿vale? Paula asintió con vacilación, todavía agarrada a la manga de Miles. Papá, ven también. 20 minutos después, los 3 estábamos sentados en una heladería. Paula aún lloraba, pero saboreaba felizmente su helado. Miles la miró fijamente un buen rato y de repente dijo, come helado como tú. Siempre lame el borde primero y luego se lo come de arriba a abajo. Él la imitó como un pequeño hámster. Me quedé atónito. Recordó una pequeña costumbre. Tú. Dudé, ¿de verdad me buscaste estos últimos 5 años? La mirada de Miles se volvió fría al instante. ¿Crees que te miento? Sacó un mapa de la galería de su teléfono, lleno de puntos rojos. Estos son todos los lugares donde has vivido. Cada vez que encontraba una pista, te movías de nuevo. Me quedé mirando los puntos con un nudo en la garganta. No era mi imaginación, después de todo. Esas figuras familiares, esas llamadas equivocadas me buscaba. Lo más cerca que estuve fue en Hangzhou, me miró fijamente. Cuando llegué al hospital, la enfermera dijo que acababas de dar a luz y te habían trasladado a otro hospital. La cuchara que tenía en la mano cayó sobre la mesa. El día que nació Paula, sí que tuve que trasladarme de hospital por una emergencia. Así que Miles sacó un pañuelo y limpió lentamente el helado de la cara de Paula. ¿Cuánto más quieres que espere? Su tono era tranquilo, pero la mano que sostenía el pañuelo temblaba ligeramente. De repente Paula se llevó el helado a la boca.
Papá, come. Miles se detuvo un momento, luego bajó la cabeza y le dio un mordisco, dejándose una mancha de crema en los labios. Paula rió y extendió la mano para limpiarla. Papá es tan torpe. Al ver esta escena, sentí como si mi corazón se empapara en agua tibia, agria y tierna a la vez. Al menos. Me oí decir, al menos tener algunas citas primero. Los ojos de Miles se iluminaron. ¿Mañana? Tengo una entrevista mañana. ¿Pasado mañana? La clase de paternidad de Paula. ¿Cuándo? Me interrumpió apretando los dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Paula saltó de la silla de repente agarrándome con una mano y a Miles con la otra. Vámonos ya. ¿A dónde vamos?, preguntamos al unísono. A casarnos. Paula dijo con seguridad, entonces compraremos un pastel grande. Miles se rió y cargó a su hija. Lo que tú digas. Me miró con una expresión increíblemente tierna. ¿Qué dice mamá? La luz del sol entraba a raudales por la ventana y nos calentaba. Miré los ojos expectantes de Paula y finalmente asentí con suavidad. En la entrada de la oficina de asuntos civiles, tiré de la manga de Miles y me negué a entrar. ¿Estás loco?, susurré. Ni siquiera trajimos el libro de registro civil. Miles sostuvo a Paula en un brazo y sacó 2 libros rojos del bolsillo de su traje con el otro. Los traje. Lo miré sorprendida. ¿Cuándo lo hiciste? Mi asistente lo entregó esta mañana. Lo dijo con naturalidad, como si comentara el tiempo. He estado guardando tu libro. Paula se retorció en sus brazos. Vamos, vamos. Me quedé quieto. Miles, esto es demasiado precipitado. Impulso. Se burló. Nos casamos hace 5 años y no llevábamos ni 3 meses de conocernos. Ahora nuestro hijo tiene 3 años, ¿y me dices que fue impulsivo? Me quedé sin palabras. De repente Paula hizo pucheros y empezó a llorar. Mamá mintió. Miles aprovechó la oportunidad de inmediato. Mira, nuestra hija está impaciente. Y así, sin mucho entusiasmo, mi padre y mi hija me llevaron a rastras a la oficina de asuntos civiles. Cuando llegó el momento de tomar la foto, el fotógrafo sonrió y dijo, incluyamos también al bebé. Es raro ver un retrato familiar tan bonito. Paula se sentó entre nosotros, sonriendo tan ampliamente que sus ojos se curvaron como medialunas. Miles se unió a regañadientes con una leve sonrisa, mientras yo, con la expresión rígida como si me hubieran secuestrado, sonrío, señoritas, bromeó el fotógrafo. ¿Están casadas con un marido tan guapo y no son felices? Miles se acercó de repente a mi oído, su cálido aliento rozándome el lóbulo cuando, si no sonríes, te besaré delante de todos. Me sobresalté tanto que forcé una sonrisa. Cuando se disparó el flash, la mano de Miles me rodeó la cintura con discreción. Cuando recibieron su certificado de matrimonio, Paula insistió en sostenerlo ella misma, pero tropezó y se cayó en cuanto salieron, y el certificado cayó en un charco. Miles lo recogió rápidamente, pero ya estaba medio mojado. Lo siento mucho, dijo Paula entre lágrimas. Miles se agachó y le limpió el polvo de las rodillas con la manga. No pasa nada, papá puede darte 10 más. Al verlo tan tierno, de repente recordé hace 5 años, cuando nos casamos. Él estaba así, recogiendo mi bolso que se había caído al suelo y diciendo, si está roto compramos uno nuevo. Hay gente que nunca cambia. De camino a casa, Paula se durmió en el hombro de Miles. Parece que te tiene mucho cariño, susurré. Miles ajustó su postura para que su hija estuviera más cómoda. Lo llevo en la sangre, dijo. Tras un momento de silencio, de repente preguntó, ¿qué quieres comer esta noche? Para celebrar nuestro segundo matrimonio. Hizo una pausa. Hice una reserva en un restaurante. No pude evitar reír y llorar. ¿Estás seguro de que aceptaré? No estoy seguro. Me miró fijamente, así que también preparé un plan B, un plan C y un plan D. ¿Cuál es el plan D? Solo atarte y llevarte allí. Dijo con naturalidad que por suerte no tuvimos que usarlo. Estaba tan furioso que le di una patada, pero me esquivó con agilidad. Paula murmuró algo en sueños, sobresaltándonos y dejándonos inmóviles.
El sol poniente proyectaba largas sombras de los tres, superpuestas e indistinguibles. En ese momento de repente comprendí que el amor más hermoso no es el enamoramiento del primer amor, sino la sensación de querer pasar el resto de la vida con alguien después de estar separados por mucho tiempo. Miles reservó una habitación en el restaurante giratorio más alto de Jiangchen. De pie en el ascensor, miré el reflejo de una familia de tres en el espejo y sentí una momentánea sensación de irrealidad. Paula estaba despierta y jugueteaba con la corbata de Miles, quien consentía a su hija mientras ella le hacía un nudo apretado a su corbata Armani. Las puertas del ascensor se abrieron con un din. Todo el restaurante estaba vacío. ¿Reservaste el lugar?, pregunté asombrada. Miles sentó a Paula en una trona preparada. Sí, no queríamos que nos molestaran. A través del ventanal, que iba del suelo al techo, se podía ver toda la vista nocturna de Jiangchen. Paula golpeó el cristal con entusiasmo. Mamá. Las estrellas han caído al suelo. Seguí la dirección de su dedo y vi que en realidad eran las luces de la ciudad. El camarero empezó a servir los platos, cada uno de los cuales era mi favorito. ¿Te acuerdas? Me sorprendí un poco. Miles estaba ayudando a Paula a cortar su filete y sin levantar la vista, dijo, el arroz glutinoso con mango que tanto pediste en medio de la noche cuando estabas embarazada. Lo busqué por medio Jiangchen. Me picaba la nariz. El recuerdo era tan vívido que cuando mis náuseas matutinas estaban en su apogeo, de repente me dieron ganas de comida tailandesa en plena noche y Miles no dijo ni una palabra, simplemente se subió al coche y se fue. Cuando regresó vomité tanto que no podía ver bien. Papá, Paula de repente levantó su vaso de jugo. Salud. Miles levantó su copa de vino en respuesta, y yo también levanté la mía rápidamente. Las tres copas tintinearon ligeramente en el aire. ¿Qué celebramos?, le pregunté a Paula con una sonrisa. ¿Celebra? Inclinó la cabeza y pensó por un momento, celebra que papá nos haya encontrado. La mano de Miles temblaba visiblemente y el vino tinto ondulaba ligeramente en la copa. A mitad de la cena, Paula empezó a frotarse los ojos. Miles le hizo una señal al camarero para que trajera una mantita y la envolvió con destreza como un gusano de seda. Eres muy buena cuidando niños, bromeé suavemente. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a su hija, era hora de repasar la lección. Durante los últimos 5 años, su voz ha sido muy suave. He leído muchos libros sobre paternidad. Sentí como si me hubieran destrozado el corazón. Justo entonces, las luces del restaurante se atenuaron de repente. Un foco iluminó nuestra mesa, y un camarero nos acercó lentamente un pastel de 3 pisos. Encima del pastel había 2 figuritas, yo con un vestido de novia y Miles con un bebé en brazos. Esto es. Miles se levantó de repente y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. No era un anillo. Abrió la caja y dentro había una llave. Las llaves de la casa. Tenía la voz un poco ronca. El día que te fuiste no cambié las cerraduras. Finalmente no pude contener las lágrimas. Paula se despertó con mis sollozos y extendió la mano para secarme las lágrimas, todavía medio dormida. Mami, no llores. Miles se arrodilló y puso las llaves en la palma de mi mano. Cuando, esta vez, te perseguiré. No hay necesidad de que me persigas. Me atraganté, ya no puedo correr. La luz de las estrellas fuera de la ventana se entrelazaba con las luces de la ciudad, iluminando los rostros de los tres. De repente Paula se subió a la mesa, tomó un buen trozo de crema del pastel y se la untó a Miles en la cara. Papá, come. Miles, sorprendido por el ataque sorpresa, se quedó paralizado un segundo. Luego de repente tomó un poco de crema y me la untó en la nariz. Paula se rió tanto que se dobló en 2. Al mirar al padre y a la hija cubiertos de crema, de repente comprendí que quizás la felicidad nunca necesita una entrada triunfal. Simplemente se funde silenciosamente con el cremoso aroma de la vida cotidiana. De camino a casa, Paula ya dormía profundamente en su sillita de coche, en la parte trasera, todavía agarrando el globo rosa del restaurante. Miles sostenía el volante con una mano y puso suavemente la otra sobre la mía. Nos mudamos mañana. Lo dijo como si fuera obvio. Me volví hacia él. ¿Qué? Tus cosas y las de tu hija, dijo mirando al frente.
Le pedí a mi asistente que las empaque mañana. La luz de la farola se reflejaba en su perfil nítido, y noté las finas arrugas en las comisuras de sus ojos. No era solo yo quien había envejecido en los últimos 5 años. Demasiado rápido. Protesté en voz baja. Él arqueó las cejas. ¿Rápido? ¿Me hiciste esperar 5 años, cuándo? El coche se detuvo en un semáforo en rojo y, de repente, se inclinó, su nariz casi rozando la mía. ¿O quizás quieres intentar casarte primero? Su cálido aliento rozó mis labios y me eché hacia atrás apresuradamente. Conduce con cuidado. Se rió suavemente y volvió a agarrar el volante. De vuelta en casa, Miles entró de puntillas en la habitación del bebé y cogió a Paula. Me quedé en la puerta observándolo cambiar torpemente el camisón de su hija, con el mismo cuidado que si estuviera desactivando una bomba. Déjame hacerlo, dije acercándome para ayudar. Negó con la cabeza. Tengo que aprender. Después de que Paula se durmiera, salimos de la habitación en silencio. En el pasillo, Miles me empujó de repente contra la pared. Ahora, dijo con voz ronca, es hora de hablar de nosotros. Estaba tan nerviosa que me sudaban las palmas de las manos. Paula se despertará. La insonorización es buena. Se inclinó para besarme, pero se detuvo a solo 1 centímetro. Contéstame una pregunta primero. ¿Qué? En los últimos 5 años, sus pestañas rozaron mi mejilla. ¿Alguna vez has pensado en volver? Miré sus ojos profundos e insondables y finalmente le dije la verdad. Cada vez que paso por una tienda de artículos para bebés y veo padres con sus hijos en brazos, no puedo evitar pensar. Su nuez de Adán se movió una vez y de repente me levantó horizontalmente. Miles, exclamé. Compensa los últimos 5 años. Caminó hacia el dormitorio principal. Ni se te ocurra dormir esta noche. Temprano por la mañana, me despertó Paula llamando a la puerta. Mamá. Papá. El sol brilla en mi trasero. Me incorporé de golpe con todo el cuerpo dolorido como si me hubiera atropellado un camión. Miles ya estaba vestido y anudándose la corbata. Duerme un poco más, dijo, inclinándose para besarme la frente. Me encargaré del mocoso. Lo escuché persuadir a nuestra hija desde la puerta y sentí una extraña familiaridad. Hace 5 años, era igual. Él se levantaba temprano para una reunión, yo me quedaba en la cama, y al final, siempre lo vencían los llantos de nuestra hija. Pero en ese momento, Paula aún estaba en mi vientre. Me puse la bata y salí para ver a Miles trenzando frenéticamente el cabello de Paula, con las manos cubiertas de gomas elásticas. Déjame, dije, quitándole el peine. Paula me miró y me preguntó, mamá, ¿vamos hoy al parque de atracciones? Miré a Miles, quien se encogió de hombros y dijo, prométeselo a los niños. 2 horas después, estábamos en la entrada de Disneyland. Paula llevaba un vestido blanco como la nieve, llevaba a una de nosotras de la mano y entraba dando saltitos. Miles llevaba una camisa informal y parecía mucho más joven de lo habitual. Algunas chicas lo miraban disimuladamente, pero él las ahuyentó con una mirada. ¿Celoso?, pregunté deliberadamente. Me pellizcó la nuca, ya sabes quién es el único que veo. Todo el día Paula daba vueltas como un trompo saltando de un proyecto a otro. Miles la sostuvo todo el tiempo con una fuerza asombrosa en el brazo. Antes de que comenzara el espectáculo de fuegos artificiales de la noche, Paula finalmente se durmió de cansancio. Miles la dejó reposar la cabeza sobre su pecho y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Los deslumbrantes fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, iluminando los perfiles similares de padre e hija. Miles. Lo llamé suavemente. Gracias por encontrarnos. Volteó la cabeza con fuegos artificiales brillando en sus ojos, cuando, aunque te escondas en la luna, construiré una nave espacial y te perseguiré. Sonreí y me apoyé en su hombro. Paula chasqueó los labios mientras dormía, su pequeña mano agarró inconscientemente el dobladillo de mi camisa. La brisa nocturna nos alborotó el pelo a los 3, y a lo lejos, las agujas del castillo brillaban con los fuegos artificiales. Después de tanto tiempo, resulta que el paisaje más hermoso no está lejos, está de camino a casa.